Hola Iglesia, muy buenos días. Que la gracia y paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. Hemos terminado con el libro de Eclesiastés y a partir de hoy, hasta que termine el año, vamos a estar viendo primera, segunda y tercera de Juan. Esperamos que la gracia abunde en cada uno de ustedes. Dios es luz, no hay un mínimo de tinieblas ni oscuridad en él. Juan utiliza mucho en su evangelio y en las cartas la comparación entre la luz y la oscuridad. En el capítulo 1 del evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente: En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. También en el capítulo 8 del evangelio de Juan, versículo 12, dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así, en muchos más pasajes, Juan hace una comparación entre la luz y las tinieblas. La luz es la verdad, el conocimiento, la justicia. En cambio, las tinieblas marcan el pecado, la mentira. El apóstol Juan repite que Dios es la luz, la verdad y que en él no hay oscuridad. El pasaje de hoy comienza de una manera similar al capítulo 1 del Evangelio de Juan, recuerdan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El pasaje de hoy también dice lo que era desde el principio, pero lo que podemos ver es que Juan agrega lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos de nuestras manos tocante a la palabra de vida. Juan remarca 4 verbos que son el oír, el ver, el contemplar y el palpar. Y estos verbos están en primera persona del plural, es decir, está mencionando a los discípulos de Jesús que estuvieron junto a él. Entonces, ¿qué es lo que ellos pudieron oír, ver, contemplar y palpar? En el versículo 2 dice: La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Ellos vieron la vida del Hijo de Dios Jesucristo. Ellos vieron a Jesús, por tanto, están testificando de lo que vieron y oyeron. ¿Por qué? Porque solamente de Jesús podemos tener comunión con el Padre para que nuestro gozo sea completo. Luego, desde los versículos 5 al 10, podemos observar 2 posturas que debemos tomar todos los creyentes para tener una vida de comunión con Dios. En primer lugar, debemos alejarnos de las tinieblas y vivir andando en la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz, la luz de la verdad. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero no andamos en la verdad, mentimos y no practicamos la verdad, dice la palabra. Como Dios es luz, sus hijos también deben andar en la luz. Ahí podemos decir que tenemos comunión con Dios. En segundo lugar, debemos confesar de nuestros pecados. Si somos hijos e hijas de Dios, que pasamos de la oscuridad a la luz, tenemos que confesar nuestros pecados para tener comunión con Dios. Debemos reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. En el versículo 9, si ustedes ven, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo creen? A pesar de que creemos en Jesús, asistimos a la iglesia y entregamos semanalmente nuestro culto a Dios, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tendemos a pecar y a caer una y otra vez. Por eso, diariamente tenemos que vivir vidas de santificación. Santificación en presente continuo. Es una tarea del creyente, pero a la vez nadie puede llegar a la santidad en plenitud en este mundo. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores y ese pecado hace que nos alejemos de Dios. Por esta razón es importante confesar todo el tiempo, reconocer de nuestros pecados y confesar delante de Dios nuestros pecados, el cual es fiel y justo para perdonarlos. En cambio, el que dice no tener pecados está mintiéndose a sí mismo y está haciendo de mentiroso al Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 23, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, y en sucesivas partes de la Biblia se habla de la caída del hombre. La Biblia menciona continuamente el pecado del hombre, la desobediencia del hombre y la obra salvífica de Dios.
Dios es la luz, Dios es la verdad, porque no hay oscuridad en Él, ni mentira. Si decimos no tener pecado, esa acción misma es convertir a Dios en mentiroso. Mediante la luz de Dios, nosotros podemos vernos a nosotros mismos y confesar de nuestros pecados. Si el hombre no se considera pecador, ¿qué necesidad habrá tenido Dios de enviar a su Hijo a esta tierra? ¿Qué significado tendrá la sangre de Jesucristo en la cruz? No es así. En el versículo 10 termina diciendo, pero si decimos no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es claro, porque no está la palabra de Dios dentro de uno, no puede reconocer de sus pecados. Porque no conoce el Evangelio, no puede conocer de los pecados. Por eso es importante conocer la palabra, acercarse y experimentar el poder de la palabra y el Evangelio en nuestras vidas. También proclamar de esta palabra de vida a los que no lo conocen. Dios es justo y fiel. Espero que nos aferremos a Él en este día, confesemos de nuestros pecados y vivamos vidas en la luz, como hijos de luz, y abunden los frutos de la luz en la vida de cada uno de nosotros. Amén.